Bueno, hola, ¿cómo andan? Acá la profe Caterina de nuevo. La segunda vez recién que nos vemos, pero bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad, después de haber leído todos los trabajos que me mandaron, como para hacer una revisadita de algunas cosas que me parece que pueden ayudarlos cuando tengan que volver a leer el trabajo, sea para el parcial o para el final, los textos, digo, de los autores, tirarles algunas pistas. En general, bueno, yo les puse ahí en el foro de la unidad 1, yo hice una publicación en la que les contaba que, bueno, los trabajos en general estaban muy bien, se notaba que habían puesto mucho esfuerzo, algunos habían logrado más o menos comprensión de los textos, no importa, pero en general se notaba mucho que habían leído. Había algunos pocos trabajos que me parece que estaban bastante flojos, no tanto por errores en la lectura, sino porque no daban cuenta de haber leído. Esos son los casos en los que yo les puse algún comentario. Si tienen dudas me pueden escribir por el chat del aula virtual y yo les ponía en la publicación que esas estudiantes y esos estudiantes que tienen esos comentarios van a tener que prestar especial atención en los próximos prácticos, porque más allá de la virtualidad, eh, un poco ustedes tienen que dar cuenta de que leyeron, ¿sí? De que hacen un trabajo práctico, no hablando por hablar desde sus propias ideas, sino desde la perspectiva de los autores, ¿no? Por eso uno pregunta, según Torrico Villanueva, nutriéndonos de otro autor, ¿sí? Bueno, yo hice acá algunas anotaciones que voy a ir chusmeando como para no desordenarme en la devolución, no lo voy a hacer muy largo. Sí me parecía que era interesante retomar una de las preguntas, la primera era que ustedes pudieran transcribir, de hecho era el verbo que yo usaba en la guía de trabajo práctico, el objeto comunicacional según Eric Torrico Villanueva. ¿Y por qué les proponía eso? Porque es una definición bastante concisa y clara en el sentido de que el autor la pone así, no da vueltas ni nada, dice, bueno, entonces el objeto de la comunicación es, y dice esto, que por más de que sea concisa y condensada, no deja de ser bastante compleja y densa. Entonces quería revisarla un poquito. Decía, dicho más precisamente, esto es en la página 21, el objeto de la comunicación es el proceso social de producción, circulación mediada, intercambio desigual, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados. ¿Sí? Porque yo digo que esa definición es densa y es súper interesante como para... Yo otros años les decía, es una definición súper linda para tenerla en el bolsillo como un comunicador cuando tenemos que pensar qué es la comunicación. Eh, Primero porque habla de un proceso social. La comunicación no sucede de uno consigo mismo, incluso cuando estamos nosotros con nosotros mismos, pensando en nuestra cabeza o en la ducha o en la cama por dormirnos o solo ensimismados en nuestra mente. Ese proceso está mediado socialmente. Primero por el lenguaje, ¿sí? Segundo porque nosotros somos un producto social. No, no es que no tenemos nada que ver con nada. Nacimos en un lugar, tenemos una familia, tenemos ciertos condicionamientos históricos, estructurales, materiales, y todas esas cosas están presentes, incluso cuando pensamos o hablamos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces la comunicación es siempre un proceso social. Dice, de producción, circulación, intercambio e intelección. Son como todas palabras que usa seguidas, ¿no? Nos está hablando de que la comunicación está implicada en la producción de sentido, en la manera en que ese sentido circula socialmente, ¿sí? En el intercambio, en esta misma línea, y en la intelección. E intelección sería, si nosotros usáramos ese esquema que yo les propongo que olvidemos para siempre en la carrera de comunicación, que es el emisor, el receptor, el mensaje, ¿sí? Emisor, mensaje, receptor. La intelección sería lo que está pasando del lado del receptor. Pero ¿por qué intelección? Porque la recepción de la comunicación también implica producción, ¿sí? Un receptor no es un agente vacío que le llega un mensaje linealmente, se le inserta y lo entiende, lo lee o lo significa tal cual, ¿sí? El receptor es un sujeto activo que produce significados con lo que escucha, con lo que lee, con lo que ve, ¿sí?
Y también es interesante cuando dice intercambio desigual, ¿sí? Porque la comunicación está atravesada por diferencias de poder. Esas diferencias de poder pueden ser, nosotros mirando un tele, el tele tiene más poder por varias razones. En primer lugar, porque llega en el mismo momento a un montón de receptores, ¿sí? de personas que están recibiendo ese mensaje. Tiene más poder porque marca agenda, porque lo que dice llega a un montón de lados y tiene como un valor de verdad lo que sale en los medios, ¿no? Está legitimado socialmente, más en un sentido burdiano, tiene capital simbólico, eso que dicen los medios, ¿sí? Bueno, y habla de uso de significaciones y sentidos culturalmente situados. No son sentidos en el vacío, ¿sí? Son sentidos válidos que se entienden de cierto modo hoy acá, ¿sí? Un mismo mensaje, si se quiere, un mismo texto, un mismo programa de televisión, una misma nota periodística se entendería distinto hoy en Bolivia, ¿sí? O en 100 años acá, ¿sí? La comunicación es un proceso situado, ¿sí? Esa definición yo la recupero, por un lado, para que pensemos minuciosamente en lo que contiene y por otro lado, para que la tengamos como guardadita, como yo le decía recién, como en la agendita del buen comunicador, porque es una muy bonita definición. En general, bueno, eso estuvo muy bien resuelto, era una tarea bastante mecánica la de transcribirlo. Y después en este primer punto, basándonos en las ideas de Eric Torrico Villanueva de su definición de comunicación y la multidimensionalidad de la comunicación, ¿sí? Que esta era la segunda pregunta. La palabra multidimensionalidad, como lo dice la palabra, multi de múltiple y dimensionalidad de dimensiones, ¿sí? Entonces, la comunicación vendría a ser un fenómeno que tiene muchas caras, ¿sí? Un fenómeno muy complejo, que de hecho el autor lo relaciona con esta idea de la interdisciplinariedad. Y voy a ir a esto un poquito. La idea de la multidimensionalidad de la comunicación es justamente esto que decíamos recién con la definición del objeto de la comunicación, que todas esas aristas son comunicación, ¿sí? Nosotros podemos separarlas y decir, bueno, en esta situación comunicativa de alguien mirando el televisor hay un mensaje mediático. Nosotros vamos a estudiar ese mensaje mediático, ¿sí? Entonces, particionamos la comunicación. Esa fragmentación es algo que se puede hacer para estudiarlo, pero, dice Torrico Villanueva, ha sido una gran debilidad creer que solo eso es comunicación, ¿sí? Por eso él decía, es un gran riesgo de la ciencia de la comunicación particionar el objeto, un objeto que es en sí mismo multidimensional, ¿sí? Y por eso él dice que la comunicación también es interdisciplinar, o sea, tiene como esta fortaleza de ser una ciencia bastante joven, que recurre a conocimientos y no tiene miedo de relacionarse con otras ciencias. Esto de la interdisciplinariedad, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos entender que, por ejemplo, producir significados, ¿sí? Es un fenómeno social porque es compartido con otros, pero también es un fenómeno mental, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, podemos relacionarnos con la psicología y decir, bueno, la psicología como disciplina que ha tratado durante muchísimos años de delimitar bien su objeto, es decir, bueno, lo que la psicología estudia es esto, empieza y termina aquí. Eso está en discusión también en la psicología, ¿no? Pero la comunicación, lo que él propone para una perspectiva interdisciplinaria es, no intentemos cerrarnos en que la comunicación es este pedacito de la realidad, porque la comunicación es un fenómeno complejo que tiene que echar mano de un montón de procesos, ¿sí? Algunos de ellos estudiados por la psicología, otros estudiados por la sociología, otros estudiados por la antropología y así, etcétera, por la historia, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos serían como los grandes conceptos de Torrico Villanueva en lo que vimos. Propongo otro videito para que no sea demasiado largo.